reconoce el apóstol que todo lo que ha logrado es por la gracia de Dios en él. Hoy Dios nos va a revelar cómo esa gracia en nuestra vida, oiga bien, será visible, será transformadora. Y esa gracia será activadora para que nuestros corazones amen lo que Dios ama y para que nuestros corazones rechacen lo que Dios rechaza. Eso es la gracia. De manera que el término gracia en el griego, en el original, es la palabra, se pronuncia charis. Y esta palabra significa un favor inmerecido. Levante su mano derecha conmigo y diga: gracia es el favor inmerecido de Dios en mi vida. La palabra gracia es bondad o regalo no ganado. La gracia nos la regaló Dios. La gracia es benevolencia, es decir, es como Dios de manera activa nos lleva en crecimiento, porque el creyente crece cuando está cambiando. Así que toque al que está a su lado, dígale: tus cambios son la evidencia de la gracia, de la benevolencia de Dios en tu vida. Así que la palabra gracia también trae alegría. La palabra gracia trae placer, porque nos sentimos complacidos al hacer y obedecer la palabra de Dios. La palabra gracia trae deleitarse o deleite. Por eso es que el Salmo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá. Por eso, cuando yo veo una persona que en un servicio está de brazos cruzados con la gran cara de adoquín, yo digo: no tiene la gracia de Dios. Porque el que tiene la gracia de Dios no viene como a la fuerza a la iglesia, se deleita. El que tiene la gracia de Dios, yo por eso insisto que nuestros diáconos deben ser gente discipulada, entregada, que experimente la gracia. Imagínense que el primero que lo recibe a uno en la entrada sea alguien con carepiña con limón, con la amargura terrible, ¿verdad? Como si uno le debe algo. No, 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 no. No tienen o que quienes estén cantando sin la gracia de Dios. Y nos pidan a nosotros, oiga, que demos la vuelta, y ellos no levantan ni la mano. No, hombre, no tiene gracia. No tiene gracia. No hay como un músico que cuando está tocando un instrumento lo hace con gracia y casi que está bailando y haciendo hablar el instrumento. Eso es gracia. Que la batería le dé, ¿verdad? Con toda la emoción y la gracia. No, cosa tan terrible que hasta los tambores estén tristes, cuando la Biblia dice que le alabemos con tambores alegres. Con tambores alegres. Los cultos de gracia del Señor deben ser cultos alegres, llenos de poder. Eso es gracia. Así que, señores, en el contexto bíblico, la gracia es el favor y la misericordia que Dios otorga gratuitamente a las personas, no porque lo hayamos ganado, sino por su amor y su compasión. De manera que, Charis, es el favor inmerecido de Dios, el regalo gratuito que trae las siguientes cosas. Trae salvación. ¿Cuántos lo alaban? Trae gozo. Aleluya. Toca el que está a su lado, dígale: si tenés la gracia, enséñame los dientes. Oiga, trae gozo, trae bendición, trae prosperidad. Por eso es que la persona, cuando recibe la gracia de Dios, señores, comienza a cancelar todas sus deudas, comienza a vestirse mejor, comienza a vivir mejor, comienza a avanzar en su vida, porque ha recibido la gracia de Dios. Así es que esta explicación es la siguiente. La palabra charis en el libro, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice la escritura: porque por gracia, es decir, la palabra del griego charis, sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don, y la palabra don es regalo, pues es don de Dios. Así que aquí la gracia es el medio por el cual Dios salva al ser humano, no por obras, sino por un regalo de Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso? Porque Él nos ha salvado. Y el pasaje de amputación que sale en la Biblia, donde dice: si un ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si un brazo te es ocasión de, de caer, córtatelo. Y si una pierna, un pie te es, córtalo. No es un pasaje de ley, sino que es un pasaje que nos demuestra que la gracia de Dios va a hacer que por la vía de la obediencia y la tranquilidad seremos transformados, o por la vía del quebrantamiento. Porque el quebrantamiento no es falta de gracia. El quebrantamiento es el amor paterno de Dios que corrige. Porque el padre que ama a los hijos los disciplina. Así que usted decide si la gracia de Dios nos alcanza con ese amor y cambiamos por la buena, o te toca coyundita. Usted elige. Así como nosotros tenemos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos somos padres? Levantemos la mano. Entonces hay hijos que se van por la buena y no hay necesidad de coyunda, no hay necesidad de garrote. Pero hay otros que lo piden a gritos, el garrote. Y eso no es que uno no lo ame, es más, lo ama tanto, ¿verdad? No, y por ahí le digo a una hermana: 3 regalos vas a recibir ahorita en el Día de las Madres. No, tienen que ser 4, dice, porque aún mi marido es un hijo más, dice. Bueno, te tienes que alistar 4 garrotes también. Entonces el punto es, señores, oiga, la gracia te va a transformar por el medio que sea. Romanos 3:24 dice el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que hablar de la gracia es de que el Señor pagó nuestra deuda con Dios, porque el pecado nos pone en deuda con Dios. La palabra justificación significa que hay una cancelación de nuestra deuda. Y mire que las deudas aquí en la tierra las podemos pagar con dinero, pero la salvación no la podemos pagar, el pecado no lo podemos pagar. Así que por los méritos de Cristo, la gracia es un acto soberano de Dios, porque Dios nos amó tanto que nos regaló, que nos dio a su unigénito Hijo. Pero su unigénito Hijo, mire, quiero que ponga atención, que acabamos recientemente de predicar acerca de la pasión, del sacrificio de Cristo, de Jesús. Oiga, pero también junto con su Hijo nos dio todas las cosas, dice el apóstol San Pablo en Romanos. Eso es la gracia. La gracia es la plenitud de Dios en nuestra vida. En 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que aquí la gracia también implica esa fuerza divina que te sostiene en momentos de debilidad. En momentos de debilidad cuando estás en la prueba, y en momentos de debilidad cuando la vida loca te está tocando a las puertas de tu corazón y quiere que te tires en el barranco del desenfreno. Toca, oiga, toca clamar para que la gracia de Dios venga a transformar nuestra vida y a quitarnos esa hambre de maldad, de pecado y de perversión que el diablo vive sembrando en las personas. Dice la Biblia que el impío no duerme si no ha hecho maldad. Entonces el diablo, impío significa apartado de la palabra de Dios, de la obediencia. El diablo es el primero en eso. Y el diablo vive planeando cómo hacerte caer. Toque al que está a su lado y dígale: no creas que es ocurrencia tuya solamente.
Hay una fuerza sobrenatural detrás del asunto, oiga, haciéndote y provocándote para que haga eso, precisamente, diabluras. Para que hagas diabluras. Por eso, señores, la santidad, el cambio, no está en el poder del hombre. No es natural que el hombre haga lo bueno. No es natural, es sobrenatural. Que el hombre haga lo bueno es sobrenatural y se necesita la gracia de Dios para poder hacer lo bueno, y que el diablo, que es un ángel caído, que es un espíritu maligno que ejerce una fuerza sobrehumana en las personas. Ahora, ¿cómo lo explican los teólogos el punto de la gracia? Agustín de Hipona dice lo siguiente. Decía que la gracia es el amor de Dios. La gracia es el amor de Dios actuando dentro del alma humana para sanarla del pecado y darle fuerzas para obrar el bien. Mire que la gracia es poderosa, pero a la vez es sublime. Porque la gracia es la conexión de amor de Dios con el hombre. Y el hombre por la fuerza, mire, el hombre por la fuerza, si usted quiere hacer que un hombre cambie por la fuerza, más bien lo está provocando a mal. Y lo está provocando a que se ponga más rebelde. Usted lo puede ver con los hijos varones, por ejemplo. Usted le dice, no hagas eso, es como que le dijo, hacelo 100 veces. La gracia, en cambio, no es aquel asunto de cambiar por garrote, por regaño, por algunos hasta maldicen al hijo, al esposo, los padres. Llega un momento que solo desde la conexión de la gracia podemos nosotros conquistar el corazón y el cambio de las personas. No es por la fuerza. Usted le grita a alguien y lo provoca más. Usted golpea la mesa y espere la reacción, espere la respuesta. Espere la respuesta, porque va a venir con lo mismo. Porque mire, el que bate la leche sacará mantequilla. El que sacude las narices sacará sangre y lo vas a provocar. Tenía un amigo yo que a la vez era mi profesor de cálculo en la universidad. Y por la gracia de Cristo, el Señor me lo permitió ganármelo para Cristo. Un tipo súper intelectual. Pero Dios me permitió ganármelo. Y la esposa era una mujer, mire, cristiana. Pero de esas cristianas que solo le recetan infierno al marido, y juicio, y maldiciones, y ese tipo de cosas. Y los dos eran maestros. Los dos eran maestros en la universidad. Y entonces, yo era apenas un estudiante, un muchachito, y salía de clase y de repente como que la profesora sabía que yo era amigo del profesor y me ponía quejas de él. Y él se creía ateo y se identificaba conmigo porque yo había sido ateo. Y entonces él venía y me ponía quejas de ella. Pero ¿cómo voy a creer yo en tu Dios? Me dice. Si tu Dios por todo, por todo te tira una pelota de fuego, me decía. Por todo te da un garrotazo, por todo. No, espere, Leo. Ese no es Dios. Pero ¿cómo si mi mujer eso es lo que me receta? Diablo, sartén, infierno, perol, más grande y todo. Y le digo yo, no es así la cosa. Y no es que el infierno no exista, porque sí hay quienes se van a ir al infierno. Y no es que el diablo no exista, porque el diablo es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero tampoco el diablo tiene cola y cacho. No tiene la cola y los cachos. Ni trinchante tampoco. Esa es la forma en que la tradición lo presenta.
Pero el diablo es un ángel bello, seductor. Por eso la tentación es seducción. Y Agustín dice, el amor de Dios actuando dentro del alma humana para sanarla del pecado y darle fuerza para obrar el bien. El pecado es una enfermedad. Este hombre era alcohólico, mujeriego, violento, mal hablado. Perdonen, no estoy dando su currículum, nada más estoy hablando de alguien que cambió. Y Dios lo tocó. Pero yo le dije a la profesora, mire, mientras más infierno, porque cuando yo fui ateo así sentía, cuando la gente me ofrecía, infierno, que te vas a ir al infierno, que sos el diablo, que no sé qué. No, hombre, halagos me daban. Vamos a ir a corromper más el infierno, le decía. El ateo no cree en Dios ni en el diablo. Y si le hablas de un Dios así, lo alejas más. Por eso es que los que hemos sido ateos nos convertimos al evangelio. La gracia. Fíjense que la gracia supera la razón. El amor transforma más que la intimidación. El amor transforma más que el miedo. Porque el miedo es efímero. Hoy lo tenés, mañana no lo tenés. El miedo es efímero. Cuando yo comencé a entrenar el gimnasio, me daban miedo esos grandes pesos que yo miraba a los muchachos levantar y yo decía, me va a aplastar ese montón de hierro, estos al saber que andan. Pero después fui perdiendo el miedo y lo fui perdiendo y lo fui perdiendo y le fui agregando otro disco y otro disco y otro disco y otro disco. Y cuando me miré estaba haciendo desplante con 2, 3 discos a cada lado. Uno pierde el miedo. Y llenando las máquinas de todo, uno va perdiendo el miedo. El miedo se pierde. Se pierde. Pero aquí va el amor. El amor entra y todo lo cambia. Cuando el amor llega, el amor transforma. Martín Lutero dijo esto de la gracia. Enseñó que la gracia es totalmente gratuita y se recibe por fe. Se decían en el latín gratia, sin que el ser humano pueda ganarla por obras. No hay obras que la pueda ganar, es simplemente cuando uno recibe ese impacto, ese regalo de alguien que uno ni conoce, porque nosotros desconocíamos a Dios. Y todo aquel que tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con el amor en persona. Y cuando usted tiene un encuentro con el amor en persona, no se puede explicar y lo único que uno siente, que empezó a amar y que empezó a cambiar. La teología actual dice que la gracia, muchos la definen como la iniciativa amorosa de Dios que rescata. La iniciativa es Dios. Espere, usted cree que hoy vino a buscar a Dios. Es Dios el que te ha andado buscando. Y te ha andado buscando y te puso ese ángel en el camino que te dijo que viniera. Ese ángel de carne, ese ángel de carne te lo puso. Y te dijo que viniera hoy. Es Dios el que te ha dado. Cuando andábamos perdidos, ¿cuánto anduvimos perdidos en los vicios, el pecado? Dios nos mandó a traer. Y mandó ese ángel, mire, y mandó ese ángel bendecido y elegante que es Alberto. Y trajo a Borrell. Y mandó ese ángel armado. Mire, hay ángeles armados, que es la flor. Y le dijo a Jaime, hoy vas conmigo a la iglesia. Y se acabó. Santo. Ay, Dios. Dios usa ángeles. Y su gracia nos alcanza. Un amigo que yo había librado, que lo iban a golpear, que le iban a hacer daño.
Y yo no lo conocía, pero ustedes saben que la gente que a veces, aunque no somos creyentes, de alguna manera somos altruistas y no nos gusta la injusticia. Y cuando yo miré que lo iban a hacer daño y aquel pues era una persona que nada que ver, ya yo me puse en medio y lo libré, lo libré. Y el muchacho quedó amigo mío, no me podía ver porque me regalaba quesillo. Para los que nos ven en otros países, tortillas con queso, nos regalaban quesillo, me regalaba quesillo y cosas. Y nos fuimos haciendo amigos, nos fuimos haciendo amigos. Y cuando miré, me invitó a una campaña. Y yo andaba en un problema en ese momento, que en muchos lugares la gente es bien delicada y yo no podía ir a muchos lugares porque estaba amenazado. La gente por tonteritas se ofende. Y entonces el muchacho me llevó a una campaña y yo había soñado con la venida del Señor sin saber nada de eso. Había soñado que el Señor venía, que las nubes se abrían, que sonaba la trompeta, todo temblaba y era una cosa espectacular sin saber nada. Y aquel me cae en el momento preciso y en un momento que estoy, bueno, sitiado por todos lados. Y voy a la campaña y me va cayendo el amor de Dios. Y cuando me miré estaba en el llamado, porque era una campaña en las calles. Y estaba llorando cuando yo nunca lloraba, por nada. Y estaba llorando, recibiendo. Por eso la gracia es Dios el que toma la iniciativa amorosa para rescatarnos, para transformarnos. Y que inclusive sostiene al creyente en la vida dura y la lucha diaria. El Señor es el que le da la fuerza. Por eso resumamos, la gracia es el amor activo y gratuito de Dios que salva, que transforma, que fortalece sin que lo merezcamos. ¿Y dónde trabaja la gracia? La gracia trabaja algo fuertísimo que se llama el carácter. En la carta del apóstol San Pablo a Tito le dice así al joven pastor: porque la gracia de Dios, en el capítulo 2 de Tito, abra la Biblia en Tito 2, 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga, renunciando a la impiedad, si es gracia, hay renuncia a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo, dice el apóstol, sobria, justa y piadosamente. Eso es la gracia. La gracia hace que la persona renuncie al pecado. La gracia hace que la persona rechace. Me decía un joven que no estaba experimentando la gracia y el muchacho me salió un miembro, un discípulo bien enamorado. Bueno, hijo, le digo yo, y es que vos andas repartiendo amores, ¿y cuándo vas a cambiar eso? Y me dice, es que no soy yo, son ellas que me buscan, dice. Es la falta de la gracia, porque cuando usted tiene la gracia, usted rechaza los deseos mundanos. Eso es y lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga bien, a los deseos mundanos, y ya sabe que allá hay montones, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia hace lo siguiente: la gracia educa el carácter. La gracia educa el carácter, porque en este siglo, señores, quiero que ponga atención lo que le voy a decir. Más que medicación para las enfermedades de este siglo, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos educación. No es medicamento, es educación la que necesitamos. Necesitamos educación para nosotros poder contrarrestar las enfermedades como la depresión,
la ansiedad, las cuales nos van a disparar a otros montón. Mire, uno por ansiedad le agarra, come que come. ¿Cuánto les ha pasado? Por ansiedad uno le agarra y ahí está la enfermedad, ahí está la enfermedad. Cuando viene y come y come y come, como que el mundo se va a terminar. Es ansiedad. Y luego te viene el azúcar, la diabetes. Y luego te viene el hígado graso. Y luego te viene que vas a padecer hoy a depresión. ¡Pi! Se dispara la presión. Otros con la depresión les agarra la depre y esos son peores. Esos no comen. Y a eso se les baja la presión, un bajón de azúcar. Ahí llegó. Me está contando un doctor, está de moda que llegue la gente al hospital con un bajón de azúcar y llegan a 40, 30. Es imposible levantarlos, me dice el doctor. Es imposible. ¿Y a qué se debe eso, doctor? Le digo, es el estado anímico de la gente. Y llegó para entrenar y me dice, mire, pastor, vengo bien triste porque 2 pacientes muertos. ¿Y qué pasó? Llegaron con el azúcar a 40, a 30, ya no los pudimos levantar. Dice. Por eso yo cuando miro a alguien bien triste, no es propaganda ni nada, pero cuando miro a alguien bien triste, lo primero que hago es que lo invito a una coca. Y a algunos que los miro peores les doy rojita. Rojita con cajeta de leche les doy. La azúcar la podemos tratar, digo yo, pero alta, pero la baja, ¿cómo? Ya le voy a meter una rojita. Y después que le meto una rojita, mire, y les comienzo a contar chistes, ya los miro riéndose. Ahora sí vamos a platicar. Ahora sí vamos a ver cuál es la causa de esta tristeza. Y le digo a uno, hijo, a ver, ahora sí contame, ¿cuál es la causa que te entristece? Y comenzó así el pobre pastor, es que por el amor de una mujer, ya el resto lo saben. Entonces mire, la gracia forma el carácter. Se nota el cambio en el cristiano cuando tiene la gracia porque su carácter cambió. Si tu carácter no ha cambiado, tú no eres portador de la gracia. No eres, pero si la gracia está en ti, tu carácter cambia. Y podés controlar y dejar de ser un esclavo de la complacencia inmediata. Porque hay gente que vive para complacerse. Así es que permítanme decirles, ¿saben por qué no tiene la gracia? Porque Dios no es su Dios, usted es su propio Dios. Por eso el Salmo 115 dice, no a nosotros la gloria, Señor, no a nosotros, sino a ti. Aleluya, alabado sea Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, vivimos para complacer a Dios y no para complacernos a nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Complacemos a Dios y no a nosotros. La gracia trae fortaleza en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, oiga, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La persona que pasa por debilidades, señores, si trae la presencia de Dios en su vida, le garantizo que no caerá. Alabado sea el Rey de Reyes. No caerá en pecado, no caerá en ansiedad, no caerá en tristeza, no caerá en ira. Necesitamos bastante gracia para controlar la ira. Así que quiero que ponga atención. La gracia no evita las pruebas, pero nos sostiene en medio de ellas. Si estás en prueba, amado discípulo, amado hijo, amado amigo que me estás oyendo, si estás en prueba, quiero decirte, la gracia de Dios está tocando a las puertas de tu corazón. Para fortalecerte y transformarte, estás en la escuela de la fe. Estás en la escuela de la relación divina. Y Dios te está llamando a una dependencia
bástate en mi gracia, te dice el Señor. En otras palabras, aprende a depender de mí, te está diciendo el Señor. Porque nosotros queremos todo cuadrado, sin dificultades. ¿Saben para qué? Para no depender. Pero cuando estamos y vivimos al filo de las dificultades, por eso a mí me gusta que la gente cuando se endeuda, qué lindo, digo yo, van a buscar de Dios. Van a buscar de Dios. Cuando la gente tiene problemas, qué lindo, van a buscar de Dios. Cuando la gente tiene enfermedades, qué lindo, digo yo, ahorita se compone. Porque no hay de otra, o toca, no hay opción. Bendito Dios, los que están en un callejón sin salida, allí será su encuentro divino con Dios, alabado sea. Y no es que desee mal, porque al final eso no es mal, eso son excusas divinas para que el nombre de Dios sea exaltado. Mientras más necesidades tengas, más exaltado será el Señor. Nosotros alabamos a Dios, que aquí ha habido gente que no tenía ni para comprar la enchilada, la comidita más barata del día, y ahora por la gracia de Dios tienen para comer lo que se les antoje. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Señores, es gracia. La gracia finalmente te da un deseo de servir. Si de verdad tienes la evidencia de la gracia en tu vida, transforma el carácter. La gracia te da fortaleza en medio de las pruebas. La gracia te da fortaleza en medio de las pruebas. Y eso de la fortaleza en medio de las pruebas, estaba yo en un momento bien endeudado, muchachos. Endeudado. Y me busca alguien para consejería. Pero lo miré tan tranquilo, mire, que el consejo era este. Estaba súper endeudado, 100 veces más que yo. ¿Y sabe cuál era el consejo? ¿Sabe cuál era el consejo? Que se quería endeudar más. Y lo miré tan tranquilo y relajado porque alegre quería más deuda. Mire, alegre. Y entonces se trataba de un consejo financiero. Y que usted cree que cuando lo aconsejé, yo fui el que recibí más que él. Me regaló paz a mí. Me regaló fe a mí. Él me regaló fe a mí. Y entonces esta gente que bajo las presiones de la vida, toque el que está a su lado, dígale, el que tiene la gracia aguanta las presiones de la vida. Pero el que no tiene la gracia se ahoga en un vasito de agua. ¿Aló? ¿Me aman todavía? Hay gente que es muy delicada, con nada siente que ya Dios las abandonó y se resienten con Dios y se resienten con el pastor y se dejan de servir y dejan de todo. Son de cristal. Son de cristal. Cuando Dios dice que debemos de ser de barro, porque el barro se quiebra y se reconstruye, se quiebra, se reconstruye, se quiebra, se reconstruye, se quiebra, se reconstruye, se quiebra y cada vez va mejor, va quedando más perfecto, más perfecto, más perfecto. El deseo de servir, en 1 Corintios 15:10 dice el apóstol, pero por gracia de Dios soy lo que soy, aleluya. ¿Cuántos a partir de hoy celebrarán lo que soy? Aleluya. Alégrese, sienta feliz de lo que usted, siéntase feliz de lo que usted es. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia, oiga, y su gracia no ha sido en vano conmigo, no se ha desperdiciado. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo, oiga, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol San Pablo nos dice que la gracia de Dios nos impulsa a servir a Dios. Si realmente eres portador de la gracia de Dios, se evidencia, y la gran evidencia de ser portadores de la gracia de Dios es que nosotros tenemos hambre por servirle a Dios. Es que nosotros tenemos pasión por servirle a Dios.
Es que nosotros amamos servir al Señor, aleluya. Nos deleitamos, dice el Señor. Estaba en el momento que grandioso y poderoso, porque la mujer samaritana se había convertido, aleluya. Esa mujer había sido salva, había decidido cambiar. ¿Cuánto necesita este mundo el arrepentimiento y el cambio de las mujeres samaritanas y de Managua y de, bueno, se había convertido? Y llegan los apóstoles porque no habían comido. Entonces los tipos se fueron a conseguir comida. Y vienen ellos con la comida. Según ellos, vamos a quedar planchados ahora sí con el Señor. Hoy sí la hicimos. Ay, qué contento a quedar con la comida. Y ellos iban felices con la comida que le llevaban. Y el Señor estaba tan feliz. Qué linda esta felicidad. Estaba tan feliz, tan pleno, tan lleno, que no tenía hambre. No tenía hambre. Miren cómo es la cosa. Y le dice él, yo tengo, porque también el Señor sabía los pensamientos de ellos. Y ellos dicen, no nos recibió la comida en su mente. Alguien le debe haber dado. Ya estaban ellos, yo creo que hasta enojados con la samaritana. Esta samaritana le debe haber dado comida. Así es que esta mujer ya nos quitó la bendición. Y viene él y le dice, yo tengo otra comida. Y nada le había dado la samaritana. Ya saben que conmigo la cosa opera diferente, ¿verdad? Que me dé comida la samaritana y también me dan ustedes. Sigamos. Y el punto es que dice el Señor, yo tengo otra comida. Y vean esta comida del que porta la gracia. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La verdadera comida, el verdadero combustible de aquel que tiene la gracia de Dios es que se deleita, pero se deleita en servirle al Señor. Celebra así como está celebrando Alberto ayer el gol en el Barça, ganándole al Madrid. Así como Alberto camiseteaba, ¡pa! Y, ¡pa! Y el Emmanuel como brincaba. Y yo digo, y yo no sé, y eso que no subió ningún video Josué. ¿Cómo debe haber estado celebrando Josué? ¿Ah? Yo creo que estaba brincando encima de los microbuses. Pero mire, no, estaba tensa la cosa. ¿Ah? Estaba tensa la cosa, ya casi la perdíamos. Pero mire, sigamos, pues ustedes se distraen mucho. El Señor celebraba el hacer la voluntad del Padre. El Señor celebraba, ese era su deleite. Yo quiero preguntarte, ¿eres tú de los que sirve a la fuerza o celebra servir? ¿Eres tú de los que viene, que los traen amarrados con un mecate? ¿O eres de los que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, alabado sea el Rey? Un día de estos alguien me dio una alegría porque me dijo, pastor, ¿qué tenemos que hacer los martes, los jueves? Yo quiero todos los días estarle sirviendo al Señor. Y yo me fui bien inspirado. Yo dije, realmente es portador de la gracia. Porque cuando usted tiene la gracia, usted se deleita en servir al Señor. Si usted más bien, cuando alguien renuncia a algo, ya no quiero ser líder, ya no quiero ser anfitrión, está perdiendo la gracia. Está sacando a Dios de su vida. Ya no quiero predicar, está perdiendo la gracia. Está perdiendo la gracia. Y cuando alguien me dice, es que esa persona no cambia, para mí se vuelve un reto, un desafío. Tengo que entrarle por donde sea, pero yo le voy a predicar, yo le voy a evangelizar. Prefiero caer por necio, caerle mal, antes de perder esa alma para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es que es rebelde, es que es aquí. Sí, se va a componer. Un día de esto le dije a uno, te compusiste vos, ya no hay nadie que no se componga.
No, hombre, si vos eras lo más terrible. Le digo. A la gente se le olvida de dónde lo sacó la gracia de Dios. ¿De dónde? Por eso la humildad es una gran evidencia. Porque cuando hay gracia, uno es humilde. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa humildad y ese reconocimiento que nuestra alegría está no en idolatrarnos a nosotros y hacer nuestra voluntad, sino la de nuestro Señor, donde te deleitas sirviéndole. Y yo te pregunto, ¿estás usando los dones que Dios te ha dado? Y yo te pregunto hoy, ¿estás usando el tiempo que Dios te ha dado? Porque Dios nos ha dado tiempo. Somos millonarios de tiempo y no le queremos dar tiempo a Dios sirviéndole. ¿Estás usando el dinero que Dios te ha dado? Porque Dios nos ha dado recursos después que no teníamos nada, nada teníamos. ¿Cuántos no teníamos nada? Levantemos la mano, pero nada, más bien debíamos las desgracias que apenas teníamos. Y ahora Dios, en su misericordia, nos da y no queremos nosotros humildemente reconocer que todo viene de Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor. Un día de estos me tocó sembrar y me quedé con la cartera, diría Roberto, con cuero de costilla de perro flaco. Y entonces no sé cómo alguien necesitaba algo y me la saco y quedó en Blancanieves la cartera. Y entonces me dice, la pastor, ¿y ahora? Tranquilo, le digo yo. Son momentos para que el Señor la vuelva a llenar. Antes me entristecía que se quedara vacía. Ahora ya aprendí la gracia del Señor. La gracia es que mientras más le saco, más le entra a esa cartera. Alabado sea el Rey de Reyes. Así es que hay que sacarlo, viejo, sacar los billetes, viejo, para que entren otros más grandecitos. La pregunta que tengo es, ¿estás poniendo tus habilidades, tus recursos? Porque note bien, en los planes del diablo nosotros ya deberíamos estar muertos. En los planes del diablo deberíamos de estar inválidos, con una enfermedad terminal. Y aquí estamos. No, si algunos que están aquí sentados ya no había hígado ahí había un rótulo. Aquí fue el lugar del hígado. Tanto guaro que se dieron, Dios les dio hígado nuevo. La hermana Ada en el círculo de oración estaba orando, Señor, dale páncreas nuevo a los hermanos. Hermano, incluye el hígado porque eso fue lo que más desbaratamos. Es más, incluye pulmones por tanto que fumamos. Incluye neuronas porque las quemamos. O nos cuesta aprendernos las canciones de los evangélicos. Alabado sea Dios, que aquí estamos. Mire que las estadísticas del SIDA, mire, las estadísticas del SIDA han subido del 2020 para acá. Y hay algunos que anduvieron de tan cochinos que ya deberían, mire, ¿qué años se lo debía haber llevado el SIDA? Y aquí los tiene Dios, por gracia. Dígale, está a su lado, por gracia, alabado sea Dios, por gracia, aquí estamos, por gracia. No te mataste manejando bien bolo, bien drogado, por gracia, no te ahogaste. El otro día me decían, aquí se ahogó la gente y me meto, no me llegaba pero ni al ombligo el agua y le digo, ¿y cómo se ahogaron aquí? Bien drogado, bien bolo. No, hombre, le digo yo, esto es una locura, ¿quién se ahoga aquí? Bueno, usted porque anda sobrio, pero la gente se mete en bolo, se mete en drogado. Las mujeres ponen a pelear por marido ahí en el agua, se ahogan. Se ahogan. La gracia de Dios. Incline su rostro. Por la gracia de Dios. Repita muchas veces, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y celébralo, por la gracia de Dios.
Y si hay alguien que va a recibir al Señor, levante su manito derecha conmigo. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Y levante su manito derecha y diga conmigo, usted que nos está viendo en la transmisión: Señor Jesucristo, en este momento yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Señor, límpiame con tu sangre de todo pecado, de toda maldad. Yo recibo tu gracia, Señor, y te entrego mi vida a partir de hoy para el servicio de tu obra en agradecimiento, porque tu gracia será evidente en que ahora te comenzaré a servir para siempre, Señor. Inscríbeme en ese libro de la vida y prepara el libro de las obras, porque te lo vamos a llenar de contenido, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en nuestro servicio en línea. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para tener acceso a todas nuestras prédicas y contenido inspirador. Búscanos como Pastor Milton Salazar. Que Dios te bendiga.